¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página que, como cada semana, se enciende ante vuestras pantallas, no solamente gracias a los artilugios digitales con los que contamos, sino también a la maravilla imperecedera, incólume del ínclito Sebastián Purrini, que ha decidido un año más. Digo, voy a manifestarme un año más. Este año 2026, nos encuentra con un Purrini exultante, pletórico de sabiduría y de ganas de saludar. ¿Cómo le va, Purrini? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo está usted? Contento bien. Estamos en un día de mucho calor en Buenos Aires. Sí, este año volvimos a las raíces. Tratamos de grabar la mayor cantidad de programas durante las vacaciones como para que durante el año podamos tener stock, como solíamos decirle allá por el 2018, 2019. Hasta el 2020 te diré, porque después, bueno, las cosas se fueron puso un poquito complicadas. ¿Qué va a ser? Pero lo que no es complicado es seguir pensando y seguir leyendo juntos literatura. Hoy vamos a dedicar un programa, uno de esos pendientes, ¿no? Algo que venía pidiendo pista, un clásico que puede gustar, al que paradójicamente no le habíamos dedicado un programa. Así que hoy, señores, hablaremos de Charles Dickens. Celebérrimo escritor británico, que prima facie, podríamos decir. Charles Dickens, sobran palabras que puedan describir su literatura, una literatura reconocida internacional, mundialmente, universal, como bien dijiste, Sebastián, un clásico de la literatura ya no solamente inglesa, sino de la literatura universal, un escritor inevitable, sobre todo para entender, pero sí para dar una mirada o echarle un vistazo a esa época, a ese periodo que fue el siglo XIX, la literatura victoriana, los resultados de la Revolución Industrial, qué vino después del romanticismo, cuál fue, pienso, ¿no? Y ya empezamos, si querés, con el tema. En Dickens hay como una bisagra, un punto de anclaje entre una literatura de un romanticismo rebelde, tanto un poco edulcorado, sobre todo de los últimos románticos, los más jóvenes, y una puerta hacia la literatura moderna, ¿no? Sí, señor. En el medio aparece la literatura fantástica, o la literatura gótica, o la literatura sobrenatural. Hay algo en Dickens, hay algo en Un cuento de Navidad, por cierto. Hay algo también en el hombre del, ¿cómo se llama? De Railman, algo así, creo que es el hombre del ferrocarril, es un cuento fantástico. Sí, exacto. Pero hay un punto de anclaje, ¿no? Una bisagra, un momento en el que podemos entender ciertas particularidades de esa literatura inglesa del siglo XIX que retrata muy bien el clima de época. Sí. ¿Qué pasa después de la primera gran revolución industrial? Exacto. ¿Qué pasa con ese Londres que se convierte en centro neurálgico de la actividad económica de Inglaterra y que desplaza a la visión bucólica que fuera en su momento el campo, ¿no? la campiña inglesa. Por eso esa cuestión de los románticos de irse al bosque, ¿no? Claro. Huir de la... ¿Cómo se dice? Replegarse. Huir de la urbe para encontrar en el bosque o reencontrar o tratar de no perder aquello que fue el origen propio de la literatura bucólica. Bucólica no en el sentido del género, sino de esa convivencia natural con, valga la redundancia, la naturaleza. Claro. Así que bueno, Sebas. Mirá, importantísimo debe haber sido, lo fue, de hecho, porque fue una celebridad en vida. Dickens fue un escritor exitoso, vamos a decirlo. O sea, es lo opuesto de lo que podamos pensar. En la misma época, estoy pensando, está el gran Dostoyevsky, ¿no? Y sin embargo Dostoyevsky, pobre, pasó de todo, ¿no? Le pasó de todo. Escritores en la miseria, en la pobreza, huyendo y demás. Bueno, Dickens está del otro lado, pero no crean que su vida fue un jardín, porque realmente, nacido en 1812,
muerto en 1870, la vida de Dickens feliz empieza en la década del 30, porque hay que decir la verdad, su niñez y su adolescencia, diríamos, fueron muy duras. Trabajó desde muy chico, el padre vivía de deuda en deuda, no era exactamente una persona que viniera de una clase baja, pero sí arruinados. Y bueno, tuvo que trabajar desde muy chico, estuvo en una fábrica de betún, que fue un espanto, ¿no? Una cosa horrorosa. Él ahí ve el sufrimiento de los chicos, comprueba el sufrimiento de los niños trabajando en ese capitalismo, en el primer capitalismo sin ningún tipo de disquisición moral, por decirlo de alguna manera, si el capitalismo algún día ha tenido alguna disquisición moral, pero claro, en fin. Empezamos suave. Claro, empezamos suave. Y en 1822 se instala en Londres, donde ahí comprueba la miseria, lo que decía Diego, ¿no? Una Inglaterra que hace poco se ha convertido en la City financiera. Porque ustedes saben que la City financiera no era Londres en el siglo XVIII, era Ámsterdam. Las guerras napoleónicas convirtieron a Inglaterra en deudora, en acreedora, lo opuesto, ¿no? En acreedora de Europa, financió la guerra contra Napoleón, y al ser acreedora, todos los grandes capitales se pasan a la potencia, y la potencia es Inglaterra. Pero Inglaterra, como bien decía Diego, paga con creces esto porque su paisaje mismo se va a ver destruido, su orden social se va a ver destruido y demás. Y le toca a Dickens ser el gran testigo, si se quiere, entre otras cosas, y el creador, como decía Diego, de un tipo de novela muy particular. Valga decir, se partió todo esto diciendo la fama y demás, valga decir que Carlos Marx, el gran pensador, el gran filósofo, el gran pensador político y demás, el autor del Capital, entre otras grandes cosas, muchos dicen que en realidad su análisis socioeconómico lo parte de las novelas de Dickens, porque la gran lectura de la realidad social parte de Dickens, que Dickens no era ni siquiera un pensador del socialismo utópico, no. Estaba más ligado a una cierta inocencia política, si se quiere, sí. Proponía soluciones que eran muy bellas, pero tal vez poco realistas, a pesar de que hizo grandes cosas, ¿eh? No se quedó en la palabra nada más, porque por ejemplo la recuperación de las mujeres, de las prostitutas de la época, que eran muy niñas en algunos casos, ¿eh? No nos imaginemos ya mujeres viejas que han llegado al fin de su vida y están, solamente eso no, sino todo, él logra crear una institución que las reinserte, que las eduque, o sea, tenía grandes ideas. Yo digo que es pariente de ese, ¿cómo llamarlo? Es difícil, a ver, no me va a surgir ahora un término, pero de esa buena voluntad que hubo en ciertos pensadores ingleses, Ruskin, William Morris, sí. ¿No es cierto? Esos hombres del siglo XIX que tal vez dentro del sistema capitalista dicen, bueno, pero hay que hacer algo para preservar a las personas, para cuidarlas, algo ingenuo en algún sentido, pero bueno, llevó adelante una serie de principios. Es lo que le critica mayormente Wilde, por ejemplo, o Virginia Woolf, claro. con un cierto exceso de, ellos lo llaman como sentimentalismo, ¿no? Sí. Y bueno, en cierto modo es. Incluso si uno leyera, primero tiene que armarse de tiempo, un autor prolífico y no con novelitas de 200 páginas, no. Tengo tiempo difícil acá, son 2 tomitos. 2 tomitos, 400, 500 páginas por tomo. No, Dios. Y yo creo, Seba, a ver si coincidís conmigo, ¿cuántas novelas son? 12. Mira, las tengo anotadas, sí. Digo, son 15 novelas 15. Largas y 5 novelas cortas que son las de Navidad. Los cuentos de Navidad. Bueno, 15 novelas, más o menos el argumento general, salvo Historia de 2 ciudades, que es una cosa distinta. Sí, y bastante fallida. Y bastante fallida, bastante... Sí. No es lo mejor de Dickens. No, yo creo que es la más rara de todas. Sí. Yo creo que la mejor es Grandes Esperanzas. Luego de Oliver Twist, ¿no? Me gusta mucho Oliver Twist. Yo la leí de muy chico. Yo no leí los papeles del Club Piu, que no lo leí. Pero bueno, a lo que voy es,
Más o menos el argumento es un poco, en todas sus novelas hay una situación social, económica, determinada por el ambiente, desfavorable para el protagonista o la protagonista, luego hay un cambio de suerte y luego hay una redención. Sí. No importa de quién. En el caso de Cuento de Navidad es la redención de Scrooge. Claro. En el caso de Historia de dos ciudades es la redención autoinfligida del abogado que está enamorado, que es un badulaque, y al último momento decide tener. En Grandes Esperanzas, la figura de Pip no es tanto la redención, sino es el ascenso social también. Creo que el gran tema es justamente esa situación determinada, voy a tratar de ponerlo en términos más concretos, el determinismo de clase. Contra el que él lucha, ¿no? Contra el que él lucha o reacciona Claro. o dentro del cual pone a fusionar sus personajes y su universo. Es que, Diego, hay algo que es muy claro en Dickens. Hay personajes buenos y malos. Exacto. Es ¡pac! Están los buenos y están los malos. Están los que se van a redimir y están los que no se van a redimir, por decirlo de alguna manera. Que los cuentos de Navidad, bueno, vos después te vas a ocupar, tienen un poco eso porque él ve una Navidad vacía. De hecho, ustedes saben que la costumbre de poner árbol de Navidad en Inglaterra es un poco, se la debemos a Dickens. Dickens monta todo en sus primeros, la idea del árbol y demás. La reina Victoria, gran lectora de Dickens, se prenda de esto. De hecho, el esposo de la reina Victoria, el príncipe Alberto, era alemán. Entonces trae un árbol de Navidad y se sacan lo que sería una fotografía en la época, no son litografías en realidad, con toda la familia real, que eran muy chicos los chicos, alrededor del árbol de Navidad, y eso, claro, la reina tiene un árbol, los ingleses corrieron a comprarse un árbol, todo. Entonces repone, ¿no?, esta idea de la fantasía de la Navidad. No es una Navidad trascendente. No. Es una fiesta. Es una fiesta. Por ahí leía, mientras preparaba el programa de hoy, algún crítico, alguien que habla de la filosofía del villancico. ¿No? Como qué bueno. Nosotros digo, Sebastián, yo y por ende todo el Cono Sur. Todo el Cono Sur. Nosotros somos Je suis l'état de moi. No, je suis partout, porque ese es otro caso. No. Nuestra celebración de Navidad, primero en el catolicismo, es un nacimiento, bueno, es una trascendente. Salvando eso, toda la parafernalia y toda la cultura sucede en diciembre, en un verano tórrido. El 24 de diciembre, no hay, yo digo, no voy a decir la comida, los turrones, la fruta seca, la cosa, uno transpirando, ¿no? Qué sé yo, bueno. Pero en Inglaterra, en el amplio norte, digamos, hay otra cultura, claro, está la película de Navidad. Entonces hay en Dickens, cuando este crítico, no recuerdo ahora quién lo señalaba, hay como una exaltación de esa filosofía del villancico, ¿no? Y que de alguna manera Christmas Carol, o un cuento de Navidad, o un relato, Christmas Carol es literalmente un villancico. Exacto. Es como un poema cantado que se suele recitar o cantar en las noches de Navidad y van por las distintas casas. Ojo, hay costumbres navideñas muy similares, qué sé yo, en algunas culturas. Por ejemplo, en Paraguay está esta cosa de la romería de casa en casa, en Nochebuena, yendo. Bien. Pero hay una cuestión allí de un espíritu navideño, ¿no? Como exactamente. El espíritu navideño, que es como el momento familiar, el momento de la celebración. Bueno, ¿qué pasa ahí? Lo que Dickens está poniendo justamente en el centro de la historia es qué pasa cuando eso es dominado por un espíritu avaro, exacto, egoísta, que es la figura de Ebenezer Scrooge, este hombre que solo tiene cabeza para el trabajo y para la producción de dinero.
que también, dicho sea de paso, como bien dijo Sebastián, los personajes en Dickens son buenos y o malos, Sí. y son absolutamente estereotipados. Sí, ¿no? sí. Ebenezer Scrooge es el paradigma del viejo avaro, Exactamente. no sé, Sí. egoísta, poco solidario, displicente con sus empleados, no le interesa el espíritu de Navidad. Claro. De hecho, el centro de la historia es la Nochebuena del año 1800 no sé cuánto. Es invitado por su sobrino a pasar la Nochebuena con su familia y él se niega porque tiene que producir dinero, y esa noche se le aparece el fantasma de su antiguo compañero, socio Marley, y le anuncia que durante la noche va a recibir la visita de 3 fantasmas, el pasado, el presente y el futuro, que le van a enseñar cuál es el verdadero espíritu de la Navidad. Claro, ¿no? So, este es a Christmas Carol. Claro. De hecho, el poema, el texto está dividido como si fuese un poema en 5 estrofas. Claro. Son 5 capítulos. Bueno, el primer capítulo es el espíritu de Marley. Los 3 capítulos que corresponden a los 3 fantasmas, el fantasma de su hermana, creo, Fan, el fantasma del presente, que le muestra a uno de a su empleado, Scratchy, Bob Scratchy, que está pasándola muy mal, con un hijo muy enfermo, y luego le muestra su muerte. Entonces ahí hay una redención de Scrooge, claro. Entiende, bueno, y ahí se convierte en el tipo más navideño. Claro. El otro extremo. El otro extremo, bueno. Bueno, ¿qué queremos ver con esto? Bueno, la idea de la redención, ¿no? Y que el espíritu navideño redime, y que el espíritu, permítanme, la reducción, el capitalismo desmedido del hombre que solo quiere producir, deviene una muerte solitaria, vacía, sin espíritu. Entonces, cuidado de solo pensar en el dinero y bla. Eso es en un primer nivel de lectura. Los críticos más acérrimos de Dickens dirían, bueno, es como una exaltación de esto, de la filosofía del villancico, y que de alguna manera también termina siendo algo que, esto yo lo leí en Eagleton, en Terry Eagleton, no es santo de mi devoción, pero en esta observación le doy la derecha. Tengo acá Raymond Williams. Bueno, van de la... claro. Bueno, viste que Eagleton... Exacto. Marxismo y literatura, claro, no es el Williams. Pero esta lectura en clave sociopolítica y socioeconómica de la literatura, Eagleton dice: el problema en Inglaterra fue que luego de ese despegue fenomenal económico que fue la revolución industrial, la clase dominante fue esa clase media burguesa que adquiere todos los vicios propios de la burguesía y que solo ve en los vínculos y en las relaciones humanas materia bursátil, de intercambio bursátil, sí, y que termina convirtiéndose en una clase totalmente, dice él en la traducción castellana, ramplona, sin capacidad de ver en el arte y en la belleza algo más que un elemento de adorno. Exactamente. Y no es capaz de apreciar una decoración, no es capaz de apreciar el sentido trascendente de ello. En esta línea hay críticos que dicen que Dickens caería en esa mirada. Yo creo que no, creo que hay una cuestión ahí más elaborada. Es un gran texto, está muy bien escrito, es un buen texto para entrar en Dickens, y creo que es el que más se ha adaptado al cine, igual que Oliver Twist, en la historia, ¿no? Es decir, pero creo que ahí tenemos como una primera aproximación, sobre todo porque es de 1843, más o menos, después de haber escrito Oliver Twist y de los papeles póstumos del Club de Pickwick en el 37 y en el 38, el 38 y 37 respectivamente. Con Christmas Carol hay como una división de aguas. Exacto. Y luego vendrá toda esa literatura, después de Oliver Twist, un poquito más densa, un poquito más ya extensa, ¿no? Sí, exactamente. Perdón. Oh, excelente. Y me quedé pensando en todo esto de lo social, porque es muy importante en Dickens, muy importante. Nadie va a negar. De hecho, a ver, yo les decía, el mismo Marx leyó a Dickens como si fuera un retratista de época, ¿no? Sí, claro. Un retratista de época. Y posteriormente, incluso muy posterior a la muerte de Dickens, todos los grandes teóricos marxistas o socialistas de la literatura tienen un enorme culto por el realismo de esa época, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en
los que vos decías, Raymond Williams, Terry Eagleton, pero también los pensadores previos, el húngaro, que ahora no me va a salir el nombre, que tiene toda una historia de la clase obrera y se dedica a la literatura y demás. ¿Es el herrerismo? ¿Lukács? No. Espera. Ya me va a surgir el nombre. Lo tengo acá arriba el libro, pero no me quiero parar ahora a buscarlo. En fin, todos estos pensadores de la literatura, teóricos de la literatura, van a pensar que el gran momento de la literatura en la que asume una campaña en favor de la transformación de la sociedad nace en el siglo XIX, en este momento. Y el gran representante es, sin lugar a dudas, Dickens. El otro es Balzac, en Francia. Claro. ¿No? Es decir, van a ver, Balzac-Dickens van a ser el gran dúo, por decirlo, francés e inglés, sobre todo en Inglaterra más fuertemente, porque la revolución, como decía, la revolución industrial fue en Inglaterra de manera impresionante, sobre la base de una observación social muy detallada, puntillosa y demás. Yo les voy a leer algún fragmento para que vean el estilo de Dickens, si es que no lo han leído. Pero vuelvo a las novelas, para no irme del tema. Oliver Twist. Yo fui la primera que leí, Diego, era muy chico, me gustó en ese momento. Oliver Twist es una novela que está dentro de un género en Inglaterra, ¿no es cierto? Es un tipo de novela que entre 1820 y 1840-50, ¿no? Nunca esto es exacto, pero va a dar pie a un tipo de personaje que es o bien un ex convicto, un perseguido de la justicia, por la justicia, o que está en el borde, un antihéroe, vamos a llamarlo en líneas generales, casi un pícaro, ¿no? Que a raíz de justamente de las problemáticas sociales que se plantean, se ve obligado a cometer, bueno, una cantidad de delitos, por decirlo de una manera. Y si bien Oliver Twist es un chico, ¿no? Ese es el gran cambio que produce Dickens. Dickens se centra en los niños, es decir, los niños pasan a ser el objeto, es su segunda novela, Oliver Twist, de toda la injusticia social que se comete en esa época en Europa. Es decir, los trabajos, las injusticias, pero a la vez que maneja una picardía y a la vez, por supuesto, siempre está el buen personaje, que generalmente son mujeres, ¿no? Mujeres que se apiadan, hay un principio de compasión en algunos, entonces, que se apiadan de este chico que realmente, bueno, no parece tener ley, ¿no? En muchos sentidos. Luego va a venir Nicholas Nickley, otra de sus novelas, inmediatamente, todas son muy seguidas. Almacén de Antigüedades y Bernstein Ruch, que son novelas menores. Martin Clausewitz, que son una serie, Clausewitz, que son una serie de novelas que tienen nombre, eso es lo que quería marcar, digo, ¿no? David Copperfield. David Copperfield, claro, vamos a llegar a David Copperfield. Que son novelas que el título es el nombre del personaje. Es decir, Dickens centra en la vida, son novelas de personaje, eso quiero decir, como el Quijote, ¿no? En una situación en la que obviamente hay una injusticia total. Y llego a David Copperfield, es autobiográfica. David Copperfield es su vida, es la vida. 1848, David Copperfield, es su vida prácticamente. Es decir, todo lo que ha pasado, este hombre que decíamos trabajó en una fábrica de betún, trabajó como escribiente, hasta que saltó al periodismo y empezó a mejorar un poquito su situación y demás. Para llegar, no me gusta la palabra, pero a la denuncia social. Sí, bueno, como dicen todos los críticos, ¿no? A la denuncia social y luego en Casa Lúgubre a la denuncia, otra vez voy a usar la palabra en este sentido, a la denuncia del sistema judicial, que es un horror. El sistema judicial británico en la época siempre se corta, ¿no?, por la parte más fina, y paga el que menos puede pagar, ¿no? Es decir, él quiere demostrar el enorme error del sistema judicial. Aquí yo diría que lo podemos aplicar el término denuncia. ¿Por qué su intención? Él trabajó en el Poder Judicial como escribiente y demás, en un bufete de abogados trabajó, y un poco se burla de esos abogados que, hablando tanto de la justicia o demás, son unos corruptos número uno. Para llegar, si me permitís, Diego, a tiempos difíciles. Tiempos difíciles.
Tiempos difíciles, 1854, acá voy a parar porque si no soy un plomazo. No, por favor. Donde están todos los, pone los conflictos sociales así, mirá. Tiempos difíciles para estos tiempos. Para estos tiempos, exactamente, para estos tiempos. La novela tiene momentos de... Empieza en media res, ¿no? El comienzo, ¿no? Pues bien, lo que yo quiero son realidades. Así empieza, ¿no? Con un personaje hablando. Es decir, Tiempos difíciles es un retrato con todas las obsesiones de Dickens metidas allí. Pero hay algo fundamental que quiero resaltar. En la novela se deja entrever un enorme problema de la época, que es la educación. Dice en un determinado momento: no les harían ningún daño, señor, no las aplastarían ni las ajarían, señor, si me lo permitís. Al ver aquellos dibujos de unos originales lindos y agradables, yo me imaginaría que, le está diciendo el profesor, el maestro, a quien el personaje de Thomas Grandin le va a responder, y le dice: ay, 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 exclamó el caballero muy ufano de que las cosas hubiesen rodado hasta el punto que a él le interesaba. Miren el estilo muy directo, ¿no? Nunca debes imaginarte nada. De eso precisamente se trata. No debes dejarte llevar de la imaginación. Y entonces le dice que la verdadera educación, le dice, tenéis que suprimir por completo la palabra imaginación. La imaginación no sirve para nada en la vida. Todo es el realismo. El personaje, como ustedes verán, es un personaje desagradable, porque le está hablando al maestro delante de los chicos diciéndole: no los deje que imaginen, que estén centrados en el realismo, que es una de las marcas que Dickens quiere resaltar. Él tuvo una pequeña educación, se preparaban 2 o 3 años para ocupar puestitos sencillos, ¿no? De escribiente y demás, pero era malísima la educación, era malísima. Dickens, sí, era una educación así, bueno, eso. Y me sale decir bastante contemporánea, muchos. Te estaba pensando exactamente. Era bastante mala. Bueno. Habrán imagínate, digo, 2 o 3 años. O sea, aprendían a leer, escribir, aprendían a tener linda letra, hacer algunos cálculos y nada más. Pero más allá de eso, Dickens era un gran lector. Sí. ¿Saben de qué era lector? Él lo confesó, era un fanático de Las Mil y Una Noches. Mirá, de Las Mil y Una Noches. Y por supuesto de cuanto Pasquín daba vuelta, porque leía todo lo que daba vuelta por allí, cosa que demuestra en tiempos difíciles también muchísimos casos sobre, por ejemplo, la propalación de la religión como forma exterior. No lo voy a leer porque si no estaríamos... Pero hay un momento en el que dice: hay tantas iglesias en Inglaterra que es imposible que exista una coherencia. Claro, están los neoanglicanos, los anglicanos viejos, los anglicanos de mi hermana, los presbiterianos, los anglicanos antianglicanos, los anabaptistas, los neobaptistas, los para nada anglicanos, los medianamente anglicanos. Claro que eso, bueno, eran directamente condenados, ¿no? Sí, no podían a mí me gustaban mucho los católicos a Dickens. No, tampoco. No era muy simpático con eso. Dickens, podemos decir casi que es yo diría que es un protestante preocupado por algunas cosas. Sí, pero, sí, un cristiano. Sí, claro. Sí. Muy del siglo XIX, ¿no? En este sentido. Por eso decía, lo relaciono con Ruskin, lo relaciono... Había leído a Owen, o sea, había leído a los socialistas utópicos, había allí una idea de tanta cosa, pero no es que llega a tener un programa definido, es más bien, esto sí se lo reconozco, es más bien una persona de buena voluntad, que quiere ayudar al otro. De hecho, hizo mucho por las personas que pudo. ¿No? Es un hombre con muy buena voluntad. Con muy buena voluntad, que tal vez, bueno, algunas cosas no. Y que a cada tanto se le escapaba un poco la tortuga, como por ejemplo Una historia de 2 ciudades. Adelante. Vamos a Historia de 2 ciudades. Ahí se le escapa la tortuga. No sé, qué sé yo. Dentro de esa buena voluntad también hay que reconocer que hay, desde mi punto de vista, totalmente subjetivo, discutible y no se me venga tan abajo. No, yo no me vengo por favor, tan abajo. Por Digo, favor. Es materia de opinión. Yo me preguntaba, ¿es la más lograda? Argumentalmente sí, es compleja. Compleja en el sentido de que tiene muchos personajes,
Pero creo que en el punto en el que falla la novela es en pretender reducir la visión del mundo o la complejidad de las configuraciones sociopolíticas, culturales de esas dos ciudades que son Londres y París, en personajes tan estereotipados y tan paradigmáticos y con una, ¿cómo decirlo?, con un patetismo en la figura de Sidney Carton, este abogado que terrible, que se sacrifica y el final, ¿no? Que algo romanticón, sí, ¿no? Y bueno, está ambientada en es lo que quedó después de es lo que quedó, ¿viste? Bueno, lo que queda es casi una gran... Si hubiese sido escrita en clave paródica, que lo hacía muy bien, lo hacía muy bien, era un gran satirista, hubiese ganado otro tipo de relevancia, pero A Tale of Two Cities ya es muy sugerente y muy pretencioso. Voy a contar la historia de dos ciudades. Que en realidad era de una. Era de una. Es la de Londres. Es la de Londres. París. Y es un París mirado con cierta cosa. Y los parisios son malos. Y los ingleses son demasiado buenos. Hasta el espía, que es doble espía, es como, tiene un momento de redención, ¿no? Como, pero los franceses son, ¿viste? Es como una película. Son Wagner borrachos. Claro, es como, veo cuando en una película muda, obviamente estoy haciendo una analogía también discutible, está el leitmotiv, la música del malo, esos acordes todos malos, y de pronto aparece el abogado que quiere redimirse. No sé si es la mejor, pero luego en 1861 viene Great Expectations, Grandes Esperanzas, que quizás ahí, como bien dijo Sebas, hay mucho de autobiográfico. Enormes expectativas. Enormes expectativas. Tradújelo para una editorial de una provincia del interior de la Argentina. Es la historia de dos ciudades, Cruz de Aleje y Villa María. Carina de Córdoba. Estuve por ahí, por Córdoba. Muy bien. En Grandes Esperanzas, no, perdón, sí, Grandes Esperanzas, claro. Bien digo, hay también una historia de redención, pero está claramente la figura de buena voluntad que plantea Dickens, ¿no? Que quiere plantear Dickens en este personaje de Philip Pip, que empieza siendo un pobre desahuciado también, que la pasa muy mal, que vive con una hermana que lo maltrata y termina ascendiendo socialmente, merced a una estratagema ahí, una vuelta de tuerca en el guión interesante, que en el guión, en el relato, interesante, y termina convirtiéndose en un caballero. Hubo una religión, con el guionista, un Deus ex machina, ¿viste? Un Deus ex machina. Parece un benefactor, es muy Don Segundo Sombra también, ¿no? Don Segundo Sombra es muy Grandes Esperanzas, dicho esto. Perdón, ¿no? Gran novela Don Segundo Sombra, a la que ya le hemos dedicado un planeta. Pero de todos modos pienso, ¿no? Mira, anotaba un paréntesis, ¿no? Silvio Astier, lector de Dickens, más que de Dostoyevsky en su momento, ¿no? Qué bueno. Porque esta Oliver Twist y toda esta literatura de bribones, ¿no? Claro. Que tiene su antecedente ya en a mí llaman Lázaro de Tormes. Exactamente. Todo viene de ahí. La lectura que hace Silvio Astier en El juguete rabioso de Roberto Arlt, Rock and Roll y todas esas cosas, y el Club de los Caballeros de la Medianoche, es muy dickensiano. Los papeles del Club de Pickwick, digo, hay una cosa ahí, obviamente señor. En ese aspecto. Después hay toda una cuestión con el juguete rabioso que se aleja de la redención dickensiana. 100 años después. 100 años después y con otra cosa, ¿no? Exactamente. Pero ahí hay una tradición, hay una tradición de continuidades, ¿no? Sí, señor. ¿Qué hacemos con el tiempo que nos toca? Exactamente. ¿No? ¿Cuál es el qué hacemos y cómo se configura la materia literaria? Digo también que estas novelas, aclarémoselo a nuestros seguidores si es que no lo saben, se publicaban en folletín. Sí, en entregas. Claro. Entonces también hay un recurso de cortar el capítulo para que se continúe en el próximo. Uno dice, es muy fácil ahora decir, bueno, es la novela más no. Yo no puedo gran escritor. Un escritor hay que no. Pero digo, a la luz de los años bueno. y de la crítica, pero es inevitable pensar que llegar arriba tiene que haber escalones abajo. Por supuesto. Dickens es un gran... Sí, es uno de una los cosita más. imprescindibles. Y no, al contrario. Porque
me enganché y estuve buscando viejos materiales que tenía, incluso tengo acá una revista del año de Copo con materiales, Sí, la de capítulo, sí, claro, yo la tengo también. es muy bonita, Es buena esa es revista. buena. Dice el amigo Raymond Williams, que es tu amigo personal de Diego, que dice, la creación por parte de... Me lo presentó por Rini. Gaymon Williams. Bueno, profe, pero por ahí con una pinta. ¿Qué me me dice? una pinta y dos deditos de cosas. Bien, perfecto. Estaba Y si le sumamos que estamos en dúo. ¿Ves? ¿Cómo ahí no? la cosa ¿Ves? cambia, ahí la cosa cambia. ¿Ves? No le digo Belfast, le digo No, Dublín. la otra, se pone picante por Rini. La otra, no. ¿Qué tienen contra Belfast? Ya vamos a hablar de una escritora. Estamos preparando. Bien. Bueno, ya hablamos, ¿no? Ya hablamos. Ya arruiné todo. Bueno, dice, Porrini rompiendo la cuarta pared. La creación por parte de Dickens de un nuevo tipo de novela, un logro creativo que tuvo muchos comienzos fallidos, pero que por último resultó decisivo, puede relacionarse directamente con lo que debemos ver como esta doble condición, lo fortuito y lo sistemático, lo visible y lo oscurecido. La novela de Dickens es un modo de ver a los hombres y a las mujeres que corresponde a la calle. Exactamente. Es decir, me pareció interesante remarcar esto, ¿no? Es decir, Raymond Williams sostiene, bueno, el libro se llama, como ustedes saben, El campo y la ciudad. Aquí lo tienen. Es un gran libro con una postura muy interesante de análisis de la literatura. Esta idea de que la ciudad en Inglaterra, porque está basado básicamente en todo el problema de la Inglaterra del siglo XVIII y XIX, con los conflictos que se generan. Y después, y me voy con esto, no sin antes citar el capítulo en el que Jorge Luis Borges, en Borges Profesor, le dedica a Dickens. Dice dos o tres cosas muy interesantes, como siempre, ¿no, Borges? Como siempre, insoslayable en ese sentido. Dice algo que muy bien remarcaba Diego, esta idea de que los personajes son, claro, son muy A o Z. Sí. son muy marcados. Pero, bueno, hay ciertas historias que podrían entrar en cierta valoración, aunque, claro, también, ¿no? Estirando las historias. En La pequeña Dorrit, que es una novela de 1857, cuyo personaje, la pequeña Dorrit, es una niña que ha nacido en una prisión, más horroroso imposible, porque las prisiones inglesas son capítulo aparte, ¿no? Miren cómo describe la ciudad, solamente un fragmento. No se proyectaba la sombra de un muro vulgar sobre aquella finca magnífica, la mansión Merdle de la calle Harley, Cavendish Square, sino la de las fachadas de otras mansiones magníficas de la acera de enfrente. Al igual que la intachable alta sociedad, las hileras opuestas de casas de la calle Harley se miraban ceñudas la una a la otra. A decir verdad, las mansiones y sus habitantes se parecían tanto en este aspecto, que era frecuente ver a las personas dispuestas a ambos lados de las mesas de comedor, a la sombra de su propia altivez, mirando a la hilera sentada del otro lado de la mesa con la misma seriedad que las casas se miraban. Y sigue. Personifica a través de las casas. ¿Qué denota? Una sociedad que no tiene belleza propia, sino que en algún sentido está homogeneizada. Son esos barrios ingleses, ¿no? Lo dice después, la de los ladrillos rojos que se tiñeron de negro por el hollín de Inglaterra. Bueno, una cosita más. Fue gran amigo de Wilkie Collins, gran amigo de Wilkie Collins, ¿sí? De George Meredith, de Sheridan Le Fanu. Qué lindo. Y de Bulwer Lytton, ¿cómo se pronuncia? Bulwer Lytton. ¿Cómo es pronunciado? Bulwer Lytton. Sí, el de tantas novelas, algún día estaba pensando algún día esa novela no la vamos a leer. No, usted no va a leer esa. No. Y su némesis fue otro gran escritor del cual yo en algún momento quiero dedicarme a hacer algo, que es William Thackeray. Vanity Fair. Sí, me parece que vale la pena. Y Diego, y está la novela la película que hizo el de La Guerra de las Galaxias. ¿George Lucas? Sí. George Lucas, que hizo Barry Lyndon.
No, estoy diciendo. no, Stanley Kubrick. Perdón. Stanley Kubrick. Más o menos. Es que hizo la guerra, o 2001 dice del espacio. Bueno, acaban de autoflagelarse una cantidad de... Perdón, bueno. Disculpen, disclaimer a toda la sociedad Totalmente. protectora de amigos de George Lucas. Sí, claro. Pedimos disculpas. No, pero era la época. Bueno, que son 1975. Barry Lyndon, Claro, bueno, Moll Flanders y William Claro, Tucker. exactamente. Vos sabés que cuando, perdón, la digresión. Adelante, cuando no, si yo estoy cursábamos, también en la digresión. Historia de la literatura de tercer año, justamente con Marilena Fonsalido, a quien le mando un saludo. Mariela estaba en tercero en ese momento. Sí, daba teoría literaria o historia. No, historia. Teoría social. la daba una profesora Y no recuerdo a razón. más freudiana. Sí. Ya me acuerdo, me estoy acordando. No recuerdo a razón de qué mencionó a William Thackeray. Y me quedó el nombre, Thackeray. Y alguna cosita he chumeado por ahí, así que me parece que no sería una mala idea. Bueno, hacerle algún... Feria Vanidad, la otra, Barry Lyndon, que yo la tenía, no la estoy encontrando, pero bueno, sí, Ahí fue, digamos, su hay gran también pica. otra época ahí con, abro otro paréntesis, ¿qué hacemos con las semanas Brontena? ¿no? También nos vamos a ocupar de la misma época, Sí, las semanas, sí, que por eso. se carteaban con Sí, Dickens. por eso, digo, Hay que pensar en George Eliot también, George en la misma época. Sí, hay una... Hay linda Y les tela para recomiendo, cortar. ¿saben qué? Si les gusta este tema, ya que el profe nombró a la querida María Elena, que fue su profesora, yo voy a nombrar a una profesora mía que tiene un libro bellísimo sobre esto. La querida Rosa Pastalowski, Rosita, que Dios la tenga en la gloria hace ya mucho tiempo, tiene un libro maravilloso, que no es el de Ulises Joyce, que es maravilloso, pero otro, que se llama La novela victoriana y el mundo industrial. Si lo consiguen, como siempre Rosita era muy puntillosa y muy clara y breve, esto brevis et placevis, ¿no? Es decir, breve, explicando magistralmente, yo tenía fotocopias, la tengo que buscar por allí, explicando la realidad social de la novela victoriana, esta novela del siglo XIX, de la cual formó parte, por supuesto, el querido Charles Dickens, William Meredith, William Thackeray, Meredith también, y todos los que nombramos. Sí, Diego, la verdad que, bueno, no vamos a hacerlo muy seguido. Porque... Bueno, me quedó picando la idea de la ciudad, ¿no? El campo y la ciudad removida. Estaba pensando en Baudelaire y el Flanel, la misma y época, toda la ¿no? Sprint y toda la cosa, y cómo el protagonismo de la ciudad. Exacto. Bueno, Justamente el otro día, entre otras cosas, estaba escuchando una entrevista a Ángel Rama. Ángel Rama. Y cómo la ciudad letrada. La ciudad letrada, justamente. Pero bueno, eso estamos derivando. Ya vamos a ir a eso. Sebas, un placer. Como siempre, modo. Charles Dickens para ustedes, amigas y amigos. Esperamos que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Y por lo pronto nos vemos la semana que viene en una nueva emisión de La Última Página. Como decimos siempre, a seguir leyendo, que el mundo todavía sigue rodando. Adiós, gracias.